Bien, y seguimos informando en Pro Industria. Sí, recién hablábamos acerca de empleos rechazados por falta del transporte público nocturno. Queremos tener más detalles, justamente ya estamos en este contacto para hablar con Enrique López Arce, especialista en empleos. Enrique, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Lauri, ¿cómo estás? Un saludo cordial para vos, para toda la audiencia de Canal Pro. Y efectivamente, Lauri, tal vez las palabras más esperadas por un buscador de empleo Ujú. tiene que ver con escuchar eso que te dicen, vos sos la o el seleccionado, ¿verdad? Eso es lo que más quiere escuchar un buscador de empleo. Y nosotros estimamos que cerca de 500 paraguayos de la zona de San Antonio, J. Augusto Saldívar, digamos Itagua, Itá, Mariano Roque Alonso, Limpio, escuchan eso, es lo que querían escuchar, pero cuando les dicen, sabes que tu horario va a ser hasta la medianoche, le dicen, señor, demasiado necesito el empleo, pero le quiero decir que voy a tener que rechazar porque no tengo bus para volver a mi casa en ese horario. Ujú. Imagínate lo que está ocurriendo, Laura. La verdad que es tremendo, ¿no? Que se imposibilite el tener un empleo digno por la falta de buses en estos horarios, teniendo en cuenta que somos la capital de un país y que tendría que ser mucho más accesible en ese sentido el poder acceder a un transporte público, inclusive durante toda la noche, ¿no? Sí, fíjate que en Eusebio Ayala ocurre que hay vehículos toda la noche, pero Mariscal López, que es nuestra segunda troncal más importante, con suerte tenés hasta después de las 10:30 de la noche. Entonces, si hacemos un rectángulo, ¿verdad? Que pasa por los shopping, fíjate el Shopping del Sol, Paseo La Galería, Shopping Mariscal Villamorra, y llegamos hasta lo que es sobre Mariscal López también el Royal Plaza, ahí en Mariscal López y Calle Última, tenemos aproximadamente 1.500 personas que salen, digamos, solamente con esos shopping cerca de la medianoche o después de la medianoche. Y si sumamos otra vez los negocios que están ahí cerca, porque ese es un lugar, digamos, con mucha apertura de locales nocturnos, ¿verdad? Entonces tenemos otros 500 más. Entonces tenemos 2.000 personas en ese rectángulo que nosotros lo tenemos censado, ¿verdad? Muchos de ellos tienen que patear o ver cómo llegar hasta Eusebio Ayala, donde, como dijimos, sí hay vehículos hasta la medianoche, y después lo que ellos buscan, ¿verdad?, es llegar hasta la zona acceso norte, específicamente, digamos, zona de Shopping Mariano. Ujú. Entonces, si conseguimos nosotros que la Cámara de Centros Comerciales, de repente, si les interesa, hagan un redondo que pase por todos esos shopping, estamos hablando de por lo menos de un parche a una situación que se solucionaría definitivamente cuando se haga como las farmacias, ¿verdad? La farmacia, digamos, el abrir en horario de madrugada no es rentable, pero lo abren porque, digamos, lo subsidian con la gente que reciben en horario diurno y porque son controlados, digamos, por el Ministerio de Salud. Por eso tenemos farmacias 24 horas. Entonces, evidentemente, tendríamos que hacer algo así, ¿verdad? O sea, independientemente de que no sea rentable, debería haber vehículos sobre Mariscal López toda la madrugada, Laura. Ujú. Bueno, es una problemática que se tiene que encarar con las autoridades, hablar, dialogar para justamente plantear este problema que yo creo que lo venimos ya hablando hace un tiempito y quizás ahora se agudiza, ¿no? Con toda esta situación. Y con un año económicamente difícil, lo decías bien, ¿verdad? Ya hace 6, 7 años que venimos siguiendo esta problemática. En su momento se sacó un bus de la medianoche que después se paró por no ser rentable. Antes de que llegue Bolt Uber, se sacaron proyectos como el taxi compartido que no avanzó, pero evidentemente, digamos, esta problemática ahora se agudiza, digamos, porque salimos de la pandemia y el sector nocturno vuelve a resurgir, vuelve a tener oxígeno, pero nos da gusto de que cerca de 500 paraguayos por mes, más de 5.000 al año, reciban esas benditas palabras de fuiste seleccionado y que ellos tengan que rechazar el empleo por no tener cómo volver a su casa, ¿verdad? Principalmente en las ciudades del Gran Asunción,
y en la periferia de esas ciudades del Gran Asunción. Es algo que urge y que ojalá se tomen medidas para que esos paraguayos tengan también oportunidades de empleo digno, Lauri. Sin duda que sí, bueno, lo decías vos mismo, ¿no? Los que trabajan sobre Mariscal López tienen que estar pateando hasta Eusebio Ayala, la propia inseguridad que hay en esas cuadras en plena noche, madrugada. O sea, es algo que se tiene que tratar de verdad, es un problema que esperemos que se pueda solucionar. Yo no sé si se estaría viendo esa opción de hablarlo, de solucionar, de una posible reunión justamente para plantear soluciones, ¿no? Sí, efectivamente, son las empresas las que nos pidieron, nos contaron la situación, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el seguimiento de las personas que les derivamos, nos dicen, don Enrique, él fue seleccionado pero rechaza. Don Enrique, él fue seleccionado pero rechaza. Y hablando con la gente nos dicen, mire, don Enrique, si usted, imagínate la necesidad de la gente, si usted consigue que yo duerma en el local, sin problema me voy a trabajar. El problema es que es demasiado peligroso salir de madrugada sin vehículo y no podemos usar moto, ¿verdad? Nosotros tenemos miedo a la moto, hay muchos paraguayos que tienen miedo a la moto, entonces debería funcionar ese transporte público, Lauri. Bueno, mientras tanto queda esperar a ver qué sigue pasando, porque lo que decías, ¿no? Gente que rechaza un empleo digno, porque no puede movilizarse en horas de la noche, porque no puede llegar a su casa seguro. Las opciones que le dan, inclusive cuando ustedes le preguntan por qué no aceptó el trabajo de quedarse toda la noche, digamos, esperando que sea las 5 de la mañana para poder circular otra vez. O sea, es realmente intenso lo que está pasando, es realmente un problema que esperemos que se solucione ya en manos de las autoridades correspondientes. Efectivamente, yo particularmente intenté hablar con el viceministro para ponerle en antecedente todo lo que ya tenemos, ¿verdad? Porque tenemos varios estudios, varios censos. Entonces me dijo el director de gabinete de que iba a comentarle, pero esta es una solución, es una problemática que necesita solución por el bien de los paraguayos, ¿verdad? Y vamos a presentar también a la Cámara de Centros Comerciales la idea de que por lo menos haya ese parche, de que haya un bus de la medianoche entre los centros comerciales, ¿verdad? Llegando un bus a la zona José de Ayala y llegando otro bus a la zona del Shopping Mariano en el acceso norte, digamos que ayudamos mucho, no solucionamos definitivamente, pero por lo menos ya ayudamos bastante en la solución, Laura. Y bueno, lo que decían, o sea, lo que dicen los empresarios, por ejemplo, no es rentable para nosotros poner un bus que transite de Mariscal López, por ejemplo, y se vaya hasta Mariano Roque Alonso, pero hay que pensar un poquito más allá de lo rentable o no en este caso, ¿no? Efectivamente es así, Lauri. Aprovecho y te cuento de que el día de hoy vamos a estar en la Universidad Nacional de Caguazú, Sí. ¿verdad? Disertando sobre, digamos, la situación laboral y otras situaciones, cómo ayudar a la gente a conseguir empleo también en la zona centro del país. Y el martes que viene vamos a tener una convocatoria especial, esta vez para gerentes y profesionales, Lauri. Una convocatoria no tradicional, pero digamos que estamos saliendo de la pandemia, año difícil, pero hay oportunidades de repente de gerente de producción, de gerente de fábrica y los salarios son buenos, estamos hablando de 10 millones. Así que si te interesa esto, por favor, seguinos. Facebook, Twitter, Enrique López Arce, que ahí vas a encontrar toda la alternativa para también acceder a esta y tener conocimiento de cómo avanzamos, digamos, sobre otra vez esta situación del bus nocturno. Muchísimas gracias, Laura, y bueno, siempre a las órdenes. Muchas gracias a vos, Enrique, por tu tiempo, como siempre. Que tengas buen viernes. Hasta luego. Un gran abrazo.